Lección número 5. Algunas lecciones solamente van a durar una hojita, como esta, que es la primera lección del discipulado que dura una sola hoja. La fe, el motor espiritual del cristiano. Recuerda leer estos dos versículos antes para el desarrollo. Bueno, gran verdad. La fe, el motor espiritual del cristiano. Gran verdad. Tienes una fe enorme para creer algo tan grande como que Jesús murió por tus pecados y luego resucitó. Pero en el caminar cristiano pareciera que esa fe se desvanece y crece constantemente. Tenemos, por ejemplo, Primera de Reyes 18, 36, 40, 19, 2, 4, 21, 19, 24. Esto es como la vida del profeta Elías y sus altibajos espirituales. Exacto, al comienzo creemos algo que a muchos no creen, que imagínate Dios mandar a su hijo a morir por nosotros. Nosotros eso lo creemos, es algo que no muchos creen, pero a lo largo de la vida cristiana como que se nos va la fe. Sigamos, apoyos de la gran verdad. Hay debate sobre si la fe tiene o no medidas. Algunos dicen que no, o crees o no crees, y otros dicen que sí, y usan el ejemplo de la fe del tamaño de una semilla de mostaza, Mateo 17:20, o la fe de centurión, Mateo 8:10. Ambos se concilian en poner nuestra fe en el que con poco puede hacer mucho. El poco somos nosotros, obviamente, porque Él es el todo, el absoluto, mi Señor. Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. Esto remeció a Lutero y lo impulsó a crear su reforma. Este versículo también aparece en el Antiguo Testamento y en otra cita más por si acaso. Hebreos 11 comienza con la clásica descripción de la fe que tenemos todos los cristianos para luego dar paso a la renombrada Galería de los Héroes de la Fe, donde vemos mujeres y hombres normales que pusieron su fe en el más grande de todos y lograron realizar hazañas para glorificar a Dios. Destaca Abraham, quien es conocido como el padre de la fe, aunque este apelativo no aparece en la Biblia, quien creyó a la promesa de que tendría un hijo aún siendo viejo con su esposa estéril y por la fe obedeció el mandato del sacrificio a Isaac. Génesis 15 del 1 al 6, Génesis 22, 12. Cuando al Señor acudimos por alguna petición, no debemos hacer obras de chantaje emocional o trueque tipo yo te doy o yo hago esto y tú me das esto otro para conseguir algo de Él. Solo nos dice que pidamos en su voluntad. Salmo 37:4, Primera de Juan 5:14 y que pidamos con fe en Él. Mateo 9:29 y 21:22. Fe en Cristo no es solo decir que eres cristiano de tal denominación y hablar montones de cosas para que confirmemos tu creencia. Como cristiano, ya no se te pedirá que acudas a pie o prendas velas al lugar donde está tu ídolo religioso. Como hijo de Dios, debes mostrar que solo a Él amas, Mateo 3:8, Éxodo 25, y mostrar el amor práctico con tus hermanos, Primera de Juan 3, 17, 18 y 4, 20, 21. O sea, mostrar los frutos, tu fe con obras, como dice la carta de Santiago. Porción de estudio, vamos a ver los versículos. Lea primero el 24. El mayor ataque de los ateos a nuestra fe es creer en la existencia de un Dios que no se ve, aun cuando el viento y el amor y otros sentimientos tampoco se ven, pero en sus manifestaciones creemos, claro. Uno no toca lo que es el amor, pero sin embargo sabemos que cuando dos personas se atraen, cuando no pueden estar la una sin la otra, podríamos decirlo, eso es sentimiento de amor, etcétera. Vamos a la pregunta. ¿Qué le responderías a cualquier persona que duda de tu fe en Cristo? Incluso una persona no atea, sino que una persona de otro credo que te diga, ¿cómo crees en Cristo? Yo creo en Él, pero no como crees tú. En fin, recuerde que antes que el canon bíblico se cerrara en el siglo I, 96 después de Cristo aproximadamente, cuando se escribe la tercera carta de Juan o el Apocalipsis, ahí está el debate de cuál fue el último escrito del Nuevo Testamento de parte del apóstol Juan. Bueno, ya algunos entregaron su vida a Cristo. Muchos lo hicieron antes del Nuevo Testamento, creyendo en las profecías de Isaías 53 y que este era el Señor Jesucristo y otros textos. Otros, mientras veían a Jesús sobre la tierra,
creían en Él, otros en nuestra época donde toda la revelación ha sido dada, Apocalipsis 22, del 18 al 19, y por lo tanto, ellos con menos revelación creyeron e hicieron más, aun cuando anhelaban conocer de lo que predicaban o escuchaban. Mateo 13, del 16 al 17, y también podemos agregar unos versículos de Primera de Pedro por ahí. Y otros, aun cuando no comprendían lo que el Señor Jesús dijo de mayores obras que éstas harán. Juan 14, 12. Claro, el Señor Jesucristo decía eso y muchos decían, pero ¿cómo vamos a hacer más milagros más grandes que Jesús? Lo que se refiere acá no es que, por ejemplo, Él resucitó a Lázaro al tercer día y nosotros vamos a resucitar a alguien al cuarto o al quinto o a la semana. Lo que se refiere acá en este versículo es el alcance. Recuerden que Él vino primeramente a Israel. La iglesia no tiene solamente Israel, tiene a los 5 continentes para obrar, para mover, para en gracia estar predicando de Cristo. Vamos al versículo 25. Este verso en el griego se enriquece enormemente. Para paciencia, la palabra griega es hupomone, que significa una paciencia, constancia, una perseverancia, o sea, algo más activo. Exactamente, ¿ve? Lo que habla de una paciencia activa, obrando como se ha explicado anteriormente. Claro. Y la palabra para aguardar es apec decomai. Esta es una palabra compuesta que significa esperar ansiosamente. Claro, lo que invita a anhelar a nuestro amado, como la mujer que espera a su marido después del trabajo, o el novio que espera en el altar a su novia. Pregunta, ¿cómo ves una espera activa en el Señor? ¿Mm? ¿Qué es esperar activamente en el Señor? Hay versículos bíblicos y otras cosas también. Conclusiones, como es una lección de solamente una hojita, aquí tenemos solamente 2 y no 3 conclusiones. Dice, analicemos la medida de nuestra fe y dónde está puesta. Y la segunda conclusión es, la fe se ve no solo en obras personales, sino también cómo obramos con el prójimo. Exactamente eso es un fruto de nuestra fe viva en el Señor. Obedecer sus mandamientos y amar también a su iglesia, a sus hermanos y obviamente amar con un cariño especial al perdido porque está en directa línea de condenación. Eso sería la clase del día de hoy, la fe, el motor espiritual del cristiano.